Buenas noches, bienvenidos a una nueva forma de comunicarnos a través de Juicio al Misterio, en este caso un envío de Juicio al Misterio Express. Esta forma de comunicarnos, estos envíos, serán diarios y estarán relacionados, a diferencia del programa más importante de este canal, estarán relacionados con noticias que surjan diariamente de diarios nacionales e internacionales y que estén íntimamente relacionadas con cuestiones del misterio, con cuestiones científicas. Y como ustedes verán, el fondo será mi guardilla, mi biblioteca, el lugar donde, trato de incorporar todo el conocimiento y hacerles llegar las mejores historias. Quería hacer esta primera exmisión de Juicio al Misterio Express comentándoles una noticia que salió en el día de hoy y que está relacionada con una nueva interpretación de un estudio que se hizo con respecto a aquel meteorito que habría caído hace aproximadamente 65 millones de años en la Tierra y que como producto de ese meteorito se habría ocasionado una nube que habría tapado la intersección entre el Sol y la Tierra firme y nuestra atmósfera, razón por la cual habrían desaparecido con el tiempo los dinosaurios. Saben ustedes que esto se ha discutido largamente en la ciencia para saber si efectivamente fue este el motivo por el cual desaparecieron los dinosaurios y algunas otras formas de vida. Lo cierto es que un nuevo estudio realizado hace muy poquito demostró que analizando varios sedimentos en Dakota del Sur, en Estados Unidos, que tenían que ver precisamente con ese desprendimiento de este meteorito, efectivamente hace 65 millones de años se habría creado una nube de silicato, que es uno de los componentes que con mayor potencia pueden, hacer una barrera entre el Sol y la atmósfera, de suerte tal de quebrar definitivamente el proceso de la fotosíntesis. Este nuevo estudio publicado nos advierte que esta interferencia que habría creado la nube habría durado aproximadamente 15 años. Además, el calor producido por este meteorito habría causado una baja en la temperatura de aproximadamente 15 grados en algunas secciones del planeta y en otras se habría elevado, de suerte tal que se habrían liberado gases tales como el azufre, con lo cual la vida de los seres que en ese momento estuvieran sobre la superficie del planeta Tierra se hubiera tornado en inexistente, en imposible. La cuestión es que este nuevo estudio parece demostrar que posiblemente la idea más cercana, más empírica a la desaparición de los dinosaurios haya tenido que ver con este meteorito que habría tenido una longitud de unos aproximadamente 15 kilómetros de diámetro. Así que calculen ustedes lo que pudo haber sido ese golpe para la Tierra y lo que eventualmente significó para las formas de vida que allí estaban. Más allá de lo que haya dicho Darwin o Lamarck posteriormente, la teoría de la evolución o no, la que ustedes acepten, da igual. Lo cierto es que ese evento, no hay evento sin causa, y la causa posiblemente de los dinosaurios haya sido este efectivo meteorito que golpeó la Tierra y que dio con la desaparición de todas estas formas de vida que después se reprodujeron y continuaron con otras tantas formas de vida. La verdad, lo cierto, es que la vida siempre se abre camino y que más allá de lo que ocurrió hace 65 millones de años, aquí estamos para dar cuenta de lo que sucedió en ese momento y siempre con la esperanza de mejorar todo lo que tiene que ver con la vida, de cuidar más el planeta y de que, en lo posible no nos vuelva a pasar como existencia y como planeta lo mismo que pasó en aquel periodo que ya nos ha quedado tan lejos en la noche de los tiempos. Eso es todo.
simplemente el comentario de una noticia para que ustedes que puedan interesarse, para que ustedes puedan seguir buscando, seguir hurgando en el conocimiento desde aquí, desde mi guardilla, desde mi lugar de protección, desde mi lugar de conocimiento. Los saludo, les deseo muy buenas noches y hasta cualquier momento.